«Cúrame y te doy mi fortuna», exclamó don Alejandro del Valle con una voz que, más que quebrada, parecía un lamento ahogado por el dolor y la desesperación. Postrado en su majestuosa silla de ruedas, su figura se perdía en la inmensidad de un salón adornado con tapices persas y muebles de ébano que reflejaban una riqueza obscena, casi ofensiva. Sus ojos, antes chispeantes de ambición y poder, ahora estaban velados por una niebla de sufrimiento y una soledad que helaba el alma. La enfermedad había consumido su cuerpo, pero el vacío en su espíritu era aún más profundo, una herida que ni todo el oro del mundo podía sanar. Era el señor de un imperio, dueño de vastas tierras y negocios, pero prisionero de su propio cuerpo y de un destino que parecía burlarse de su fortuna, dejándolo en la antesala de la muerte, mientras los lujos que lo rodeaban se convertían en una jaula dorada. En medio de ese silencio sobrecogedor que solo el lujo y el sufrimiento pueden crear, un pequeño ser se movió, con la delicadeza de una mariposa entre gigantes de cristal y mármol. Miguelito, con sus 7 años a cuestas y una pureza que desarmaba, vestía una camiseta desgastada y unos pantalones remendados, un claro contraste con la opulencia que lo rodeaba, pero su espíritu era inquebrantable. Sus grandes ojos, de un color miel profundo, estaban fijos en don Alejandro, reflejando no lástima, sino una fe inocente y poderosa, sin pensarlo 2 veces, sin miedo a la barrera invisible que separaba sus mundos. Se acercó al millonario, llevando consigo la humildad de los que no tienen nada más que su corazón para ofrecer en un mundo cruel. Con una lentitud que el tiempo pareció respetar, Miguelito se arrodilló junto a la silla de ruedas, su pequeña estatura apenas alcanzando la pierna cubierta por una manta de fina lana. Con la candidez de quien no conoce el cinismo, extendió su manita, tierna y frágil, y la posó suavemente sobre el regazo del anciano, un gesto de una sencillez abrumadora. Sus labios infantiles se movieron en un rezo silencioso, un susurro que solo los ángeles podrían escuchar, pero cuya vibración se sentía en el aire. Don Alejandro, acostumbrado al frío tacto de enfermeras y al interés calculador de los que lo rodeaban, sintió una chispa, una corriente de energía pura que lo recorrió, despertando algo dormido en su interior, algo que se parecía a la esperanza. Ese toque, tan inesperado y ajeno al protocolo de su vida, fue como un bálsamo para su alma atormentada. Don Alejandro sintió una punzada, pero no de dolor, sino de una calidez que no recordaba haber experimentado en años, quizás desde que la tragedia había golpeado su vida sin piedad. Una lágrima solitaria, cargada de años de dolor y arrepentimiento, rodó por su mejilla surcada por el tiempo, pero esta vez no era de tristeza, sino de un asombro casi místico. La fe, esa palabra que había desterrado de su diccionario hacía mucho, ahora se manifestaba en la mano de un niño humilde. ¿Sería posible que un milagro estuviera llamando a la puerta de su desolada existencia, ofreciendo un resquicio de luz en la oscuridad? Elena, madre de Miguelito y empleada de la mansión del Valle, observaba la escena desde la puerta entreabierta de la cocina, con el corazón apretado por una mezcla de orgullo y temor. Sus manos, encallecidas por el trabajo, apretaban un paño de cocina mientras su mirada se clavaba en su hijo. Había dedicado años de su vida a servir en esa opulenta mansión, una fortaleza de lujo donde cada objeto valía más de lo que ella ganaría en una década. Su lealtad a don Alejandro era innegable, pero también lo era el miedo constante de que su hijo, con su inocencia desarmante, pudiera ser herido o, peor aún, que su sencillez lo expusiera a la crueldad de ese mundo tan ajeno al suyo. Elena representaba la dignidad encarnada en la vulnerabilidad, una mujer fuerte que había levantado a su hijo sola, enfrentándose a la vida con una entereza inquebrantable. A pesar de las humillaciones diarias y el esfuerzo agotador de su trabajo, nunca había permitido que la desesperanza anidara en su corazón. Su único tesoro era Miguelito, su sonrisa, su fe. Por él, había aprendido a callar y a soportar la indiferencia de los poderosos, pero en lo profundo de su ser, un fuego de justicia ardía, esperando el momento de brillar. La injusticia la rodeaba, pero su amor por Miguelito era un escudo impenetrable. Mientras tanto, una sombra se cernía sobre la tranquilidad tensa de la mansión. Rodrigo del Valle, sobrino de don Alejandro y heredero en potencia,
Observaba la escena desde el umbral del salón con una mueca de desprecio apenas disimulada. Su rostro, apuesto y pulcro, no lograba ocultar la frialdad de su mirada calculadora, que escrutaba a Miguelito con una mezcla de sospecha y profunda irritación. Para él, la ternura era debilidad y la fe, una superstición de ignorantes. La imagen del niño junto a su tío enfermo le revolvía el estómago, no por compasión, sino por la furia, de ver cómo su bien planeado futuro financiero, la herencia que ya daba por sentada, podría verse comprometida por una pantomima infantil. Rodrigo había pasado años esperando el momento en que la fortuna de su tío cayera en sus manos. Había tejido una red de influencias y adulaciones, asegurándose de ser el único heredero legítimo, el más cercano a don Alejandro. La enfermedad del viejo era, para él, la cuenta regresiva hacia su ascenso social y económico. Pero ahora, un niño, un insignificante, hijo de una empleada, amenazaba con alterar sus planes. ¿Un milagro?, pensó con sarcasmo, sus puños apretándose. Esto es una farsa, una patraña para sacarle dinero al viejo. La idea de que ese milagro pudiera ser más que una casualidad empezó a taladrar su mente, encendiendo una peligrosa alarma. Siento algo, Miguelito. La voz de don Alejandro, aunque aún débil, sonaba con una vitalidad que no había tenido en meses, haciendo que los pocos sirvientes presentes se miraran, asombrados. Miguelito levantó sus ojos brillantes y confiados y le dedicó una sonrisa pura. Dios escucha, señor Alejandro, siempre escucha, respondió el niño, con una certeza que resonó en el amplio salón. Rodrigo desde su posición apretaba los dientes, incapaz de creer lo que veían sus ojos y oían sus oídos. Aquella escena, cargada de una fe tan ajena a su mundo de números y ambiciones, lo exasperaba. Debía actuar y rápido, antes de que esa conexión inexplicable se convirtiera en una amenaza real. El ambiente en la mansión cambió. La desesperación del millonario se había tornado en una tenue esperanza, una luz que, para Rodrigo, era un faro de advertencia. Necesitaba desentrañar el misterio de ese niño y su madre, desenterrar cualquier cosa que pudiera desacreditarlos, antes de que el milagro se arraigara. Sabía que la inocencia a menudo es la mejor fachada para la más vil de las estafas, o eso quería creer. Su mente ya estaba calculando movimientos, buscando contactos que pudieran investigar la vida de Elena y ese pequeño curandero de manera discreta. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos, porque lo que Rodrigo descubriría sería mucho más turbio de lo que jamás imaginó, revelando secretos que yacían enterrados en el tiempo. Con una sonrisa forzada en el rostro, Rodrigo se acercó a don Alejandro, fingiendo alegría por su mejoría. Tío, qué maravillosa recuperación, ¿verdad? Ese niño tiene un don especial, dijo, con un tono que pretendía ser admiración, pero que escondía una ponzoña sutil. Don Alejandro, aún absorto en su nueva esperanza, apenas lo notó. Sin embargo, en los pasillos, Rodrigo ya estaba susurrando a los empleados de confianza que la curación de su tío era demasiado repentina, demasiado conveniente, insinuando que Elena y Miguelito podrían estar manipulando la situación para su propio beneficio. Sembraba la duda como un jardinero siembra la cizaña, esperando que creciera y asfixiara cualquier brote de fe. Elena, con su intuición de madre y su experiencia en los manejos de la casa, no tardó en percibir la mirada escrutadora y los comentarios velados de Rodrigo. Sabía que su hijo era un ser especial, pero también conocía la maldad del mundo, especialmente en un lugar donde el dinero era el Dios supremo. Los ojos de Rodrigo la seguían, la pesaban, y cada vez que pasaba cerca de ella, sentía un escalofrío que le erizaba la piel. Su corazón se apretaba con una angustia que le arañaba el pecho, una premonición de que la inocencia de Miguelito estaba a punto de chocar con la ambición desmedida de un hombre capaz de todo por conservar su poder. Apenas el sol se puso sobre la Ciudad de México, tiñendo el cielo de naranjas y morados, Rodrigo ya estaba al teléfono, su voz baja y urgente, conspirando. Habló con su abogado de confianza, un hombre sin escrúpulos que operaba en las sombras, pidiéndole que investigara a Elena y Miguelito con la máxima discreción. Quiero saber todo, cada detalle de su pasado, de dónde vienen, quiénes son realmente, instruyó con frialdad.
Su objetivo era encontrar cualquier trapo sucio, cualquier debilidad, que pudiera usar para desacreditar la curación y, sobre todo, para alejar a ese niño de don Alejandro, salvaguardando así su preciada herencia. La investigación de Rodrigo fue más allá de lo que esperaba. En cuestión de días, sus contactos desenterraron información sobre el pasado de Elena. No solo era una empleada doméstica, sino que había sido enfermera. Y lo más inquietante, había trabajado para la familia del Valle en el pasado, específicamente cuidando a Laura, la difunta hija de don Alejandro, antes de su trágica muerte años atrás. Este dato, que a primera vista podría parecer insignificante, se convirtió en una chispa que encendió la mecha de una verdad mucho más explosiva. Rodrigo sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Por qué Elena había ocultado su profesión de enfermera? ¿Y qué relación real tuvo con Laura del Valle? La mente astuta de Rodrigo comenzó a hilar cabos. Recordaba los rumores que habían circulado años atrás sobre Laura, la hija rebelde de don Alejandro, y un posible amor secreto antes de su fallecimiento. Nadie se atrevió a hablar de ello abiertamente en presencia del patriarca, pero la semilla de la duda había sido plantada. ¿Podría ser que Laura hubiera tenido un hijo en secreto? ¿Y si Elena, como su enfermera de confianza, hubiera estado involucrada en ocultar esa verdad? La posibilidad de que Miguelito no fuera solo el hijo de una empleada, sino el nieto perdido de don Alejandro, el legítimo heredero, se materializó en su mente como un fantasma amenazante. Lejos de los ojos escrutadores de Rodrigo, Elena también se refugiaba en sus recuerdos, mientras limpiaba el polvo de los retratos familiares. Sus manos se detuvieron en la imagen de Laura, joven, radiante, con una melancolía que solo ella había conocido. Los días en que cuidó a la hija de don Alejandro regresaron a su memoria como un torbellino. Días llenos de confidencias y de un pacto de silencio que había jurado guardar con su vida. «Miguelito, mi amor», susurró, y un nudo se formó en su garganta. El peso de ese secreto era una carga que llevaba con resignación, pero que ahora, con la presencia de su hijo en la mansión, sentía que se hacía cada vez más insostenible. Los informes de los investigadores no tardaron en confirmar las peores sospechas de Rodrigo. Testimonios discretos de antiguos empleados y vecinos de Mindoncina. Laura revelaron que, efectivamente, ella había estado embarazada antes de su muerte, aunque la familia del Valle había encubierto la situación con mano de hierro. La coincidencia de que Elena hubiera sido su enfermera en ese periodo y ahora apareciera con un niño de la misma edad aproximada era demasiado flagrante para ser una casualidad. La verdad oculta comenzaba a emerger, tenue pero insistente, como la primera luz del amanecer. La revelación encendió una furia helada en el corazón de Rodrigo. Si Miguelito era realmente el nieto de don Alejandro, el imperio del Valle, que él ya consideraba suyo, se esfumaría como el humo. El niño no solo era un milagro, era un heredero. Su posición, su fortuna, su futuro, todo estaba en juego. La curación de don Alejandro, que antes veía como una farsa, ahora se presentaba como una coartada perfecta para que el viejo favoreciera a ese nuevo familiar. No podía permitirlo. Los del Valle, su fortuna, su legado, eran suyos, y nadie, y menos un niño de la calle, se los arrebataría. Rodrigo tomó una decisión. No bastaría con desacreditar el milagro. Tendría que destruir la reputación de Elena y Miguelito, presentándolos ante la sociedad como unos estafadores sin escrúpulos. Utilizaría a la prensa, a sus contactos, a todos los medios a su alcance para sembrar la duda y la calumnia, para que nadie creyera en la historia de ese niño. La verdad, la peligrosa verdad de la identidad de Miguelito, se convertiría en su arma de doble filo, una que debía manejar con astucia para que se volviera contra ellos. El juego apenas comenzaba, y Rodrigo estaba dispuesto a todo para ganarlo, incluso si eso significaba pisotear la inocencia de un niño. Pero Elena, con la fuerza de una leona que protege a su cachorro, ya sentía la tormenta acercarse. El brillo en los ojos de Rodrigo no era de triunfo, sino de una amenaza latente. ¿Podría la fe pura de un niño y el amor incondicional de una madre realmente enfrentarse al poder implacable de la codicia? El sol comenzaba a descender, y con él, la paz en la mansión del Valle
anticipando una noche llena de intrigas y un amanecer que revelaría verdades que cambiarían para siempre los destinos de todos, desatando una batalla que se libraría no solo por la fortuna, sino por la dignidad y el amor. El ambiente en la mansión cambió. La desesperación del millonario se había tornado en una tenue esperanza, una luz que, para Rodrigo, era un faro de advertencia. Necesitaba desentrañar el misterio de ese niño y su madre, desenterrar cualquier cosa que pudiera desacreditarlos, antes de que el milagro se arraigara. Sabía que la inocencia a menudo es la mejor fachada para la más vil de las estafas, o eso quería creer. Su mente ya estaba calculando movimientos, buscando contactos que pudieran investigar la vida de Elena y ese pequeño curandero de manera discreta. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos, porque lo que Rodrigo descubriría sería mucho más turbio de lo que jamás imaginó, revelando secretos que yacían enterrados en el tiempo. Las primeras luces del amanecer apenas se filtraban por las gruesas cortinas de terciopelo, pero en el estudio de Rodrigo del Valle, la oscuridad de la noche seguía aferrada como un sudario. Sus dedos, ágiles y nerviosos, tecleaban en su ordenador, mientras su mirada feroz devoraba los resultados de la investigación. Cada palabra, cada fecha, cada nombre, confirmaba su teoría más temida y su más profunda rabia. Elena, la enfermera de su difunta prima Laura, un hijo, Miguelito, que aparecía en escena justo cuando el viejo Alejandro se aferraba a la vida. «Esto es un fraude monumental», exclamó para sí mismo, su voz un siseo de veneno que apenas rompió el silencio opulento de la estancia. La imagen de su tío, postrado pero esperanzado por ese niño, lo carcomía. La fortuna, su legítimo destino, ahora pendía de un hilo tan frágil como la inocencia de un niño. No lo permitiría. Rodrigo, con una frialdad calculada, descolgó el teléfono. Su abogado, el licenciado Morales, respondió al instante, acostumbrado a las llamadas intempestivas de su cliente más ambicioso. «Necesito un plan, Morales. Un plan que desmonte esta farsa y que ponga a esa mujer y a su bastardo donde merecen», sentenció Rodrigo, sin rodeos. La voz al otro lado de la línea, grave y sin emociones, le aseguró que ya estaban moviendo los hilos, sembrando dudas en la prensa, preparando un ataque legal impecable. La estrategia era clara: difamar, aislar y finalmente despojar a Elena y Miguelito de cualquier credibilidad o reclamo. Rodrigo sonrió con amargura. Era una guerra, y él no conocía la derrota. La herencia no se la arrebataría ningún milagro ni ninguna verdad a medias. Mientras tanto, en la cocina de la mansión, Elena se afanaba en preparar el desayuno, el aroma a café y pan tostado intentando disipar la pesadumbre que sentía. La mirada de Rodrigo la había taladrado desde el día anterior, y sus palabras, aunque sutiles, cargaban un veneno que ella reconocía bien. «Siento que una red invisible se teje a mi alrededor, Miguelito», pensó, acariciando la pequeña camisa de su hijo que se secaba junto a la ventana. La inocencia de Miguelito, su sonrisa, la fe con la que despertaba cada mañana, eran su escudo y, a la vez, su punto más vulnerable. ¿Cómo protegerlo de la crueldad de un mundo que solo entendía de poder y dinero? ¿Cómo explicarle que su luz podía ser percibida como una amenaza por aquellos que vivían en la oscuridad? Don Alejandro, en su habitación, sentía una vitalidad que le sorprendía. Cada día, la visita de Miguelito se había convertido en su bálsamo, en la razón para seguir luchando. Sus dolores no habían desaparecido por completo, pero la desesperación que lo había consumido se había desvanecido, reemplazada por una tibia esperanza. Observaba al niño jugar con un tren de juguete que le había regalado, y un recuerdo lejano, difuso, de Laura en su infancia, le asaltó la mente. La toma, misma risa, los mismos ojos curiosos. «Podrá ser que el destino me haya dado una segunda oportunidad», murmuró, y una punzada de nostalgia le apretó el corazón. La fe del niño había obrado un milagro, sí, pero también había despertado recuerdos olvidados. Los primeros golpes llegaron de forma sutil, como gotas de lluvia ácida. Una revista de sociedad, conocida por su sensacionalismo, publicó un artículo con el titular «Milagro o manipulación. El misterioso niño que cura a don Alejandro del Valle».
Aunque no mencionaban directamente a Elena ni a Miguelito, las insinuaciones eran claras, las preguntas maliciosas. Elena lo leyó con manos temblorosas, el corazón encogido por la impotencia. Los otros empleados la miraban con recelo, susurros que se disolvían en el aire cuando ella se acercaba. La mansión, antes un lugar de rutina, se había convertido en un campo minado de miradas suspicaces y desconfianza. El veneno de Rodrigo comenzaba a extenderse por cada rincón, buscando infectar la fe y la verdad. Don Alejandro, ajeno a la mayoría de los rumores, notó la tensión, pero la atribuía a la envidia y a la incredulidad. «Siempre hay quien prefiere la oscuridad a la luz, hija», le dijo a Elena un día, al verla más cabizbaja de lo normal. «No dejes que los chismorreos te afecten. La verdad siempre encuentra su camino». Elena asintió, agradecida por sus palabras, pero sabía que la verdad que don Alejandro buscaba era una, y la que Rodrigo estaba ocultando, y simultáneamente usando, era otra mucho más peligrosa. El amor del millonario por Miguelito crecía cada día, y eso, para Elena, era una doble espada, protección para su hijo, pero también un riesgo inmenso que amenazaba con sacar a la luz el pacto de silencio que había guardado por tantos años. «¿Qué sabes de mi hija Laura, Elena?», preguntó don Alejandro de repente una tarde, mientras Miguelito jugaba cerca. Elena se quedó helada, el paño de limpieza cayendo de sus manos. Su corazón latió desbocado. «Señor», logró balbucear, sintiendo cómo el aire se le escapaba de los pulmones. Don Alejandro, con una mirada velada por el tiempo y el dolor, continuó: «Siempre fuiste su enfermera de confianza. Ella te quería. ¿Había algo que me ocultara? Algo que yo, en mi ceguera, no quise ver». La pregunta, lanzada con una aparente inocencia, era un dardo que se clavaba en la conciencia de Elena, reviviendo un pasado que juró mantener enterrado, un secreto que se retorcía en su memoria, negándose a ser olvidado. Elena, con la garganta seca, intentó desviar la conversación. «Señor, su hija fue una mujer hermosa, valiente, con un espíritu libre», respondió, intentando mantenerse en un terreno seguro, pero la insistencia en los ojos de don Alejandro no la soltaba. «Lo sé, Elena, pero ¿hubo algún amor, alguna ilusión que yo le negué? Recuerdo que andaba más callada, más pensativa, antes de su partida», insistió el millonario, su voz un murmullo de arrepentimiento. Elena sintió el peso de la promesa hecha a Laura, el juramento de proteger la memoria de su amiga y el futuro de su hijo. La verdad era un incendio que crecía, y ella, con sus frágiles manos, apenas podía contener las llamas, consciente de que un paso en falso podía devastarlo todo. Los días se convirtieron en semanas, y la mansión se transformó en un campo de batalla silencioso. Rodrigo, impaciente y furioso por la creciente conexión entre don Alejandro y Miguelito, decidió aumentar la presión. En una ocasión, encontró a Elena en el pasillo, regresando de dejar a Miguelito con don Alejandro. Sin mediar palabra, sacó un fajo de billetes gruesos de su bolsillo y los arrojó al suelo, justo a los pies de Elena. Los billetes, manchados de desprecio, se esparcieron por el pulido mármol, brillando con una luz ofensiva. Elena sintió cómo la sangre le subía al rostro, la humillación quemándole el alma, pero se mantuvo firme, su dignidad intacta, a pesar de la afrenta tan descarada. «Aquí tienes, Elena», espetó Rodrigo, con una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos, «para que tú y tu milagroso hijo se olviden de don Alejandro y te marches de esta casa de una vez por todas. No eres más que una empleada, y tu hijo un farsante. No te atrevas a cruzar la línea que nos separa. No intentes robar lo que por derecho me pertenece». Su voz, cargada de veneno, resonó en el pasillo. Elena apretó los puños, la rabia mezclada con una profunda tristeza. «¿Cree que con dinero va a comprar mi silencio o la dignidad de mi hijo?» «Señor Rodrigo», respondió con voz apenas audible, pero firme. «Miguelito no es un farsante. Él tiene un corazón puro, algo que usted nunca entenderá. Y no me iré, no hasta que mi hijo esté seguro». Rodrigo se rió, una carcajada hueca y sin alegría. «Tu hijo estará seguro cuando esté lejos de aquí, Elena, lejos de la tentación de una fortuna que no le corresponde», advirtió, y luego se inclinó, su voz bajando a un susurro amenazante que solo ella pudo escuchar. «Sé muchas cosas sobre ti, Elena, más de las que imaginas.
Cosas que no querrías que salieran a la luz. Cosas sobre Laura. Piénsalo bien. Esto es solo una advertencia. La próxima vez, no seré tan generoso. Y sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se fue, dejando a Elena sola en el pasillo, con los billetes desparramados como basura a sus pies y el corazón encogido por el terror. Elena no recogió el dinero. Lo dejó allí, como un testimonio de la bajeza de Rodrigo. Sus palabras, la mención de Laura, la habían dejado temblorosa. Sabía que Rodrigo se acercaba peligrosamente a la verdad, a ese secreto que había custodiado con tanto celo. Se sentía atrapada entre la promesa a su amiga muerta y la necesidad de proteger a su hijo de un hombre sin escrúpulos. «Laura, ¿qué debo hacer?», susurró al vacío, las lágrimas brotando de sus ojos. El peso de su juramento y el miedo a las consecuencias se entrelazaban, creando una madeja de angustia que la oprimía. La verdad, aunque dolorosa, parecía ser la única salida. Pero revelarla podría destruir todo lo que amaba. La salud de don Alejandro, por su parte, continuaba mostrando signos de mejoría, lenta pero palpable. Había comenzado a dar unos pasos con la ayuda de un andador, y su apetito regresaba. Atribuía todo a la fe de Miguelito, una conexión que Rodrigo no podía negar, pero que interpretaba como pura manipulación. «Don Alejandro está más sugestionado que curado», le dijo Rodrigo a su abogado, cada vez más desesperado. «Necesitamos pruebas morales. Algo contundente que demuestre que todo es un engaño, que este niño no tiene nada que ver con la familia, que es solo un impostor». Su furia crecía al ver a su tío sonreír, una sonrisa que antes no existía, una que Miguelito había traído de vuelta a la mansión. «Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final». Mientras Rodrigo intensificaba su campaña de desprestigio, Elena sentía la presión asfixiante. Las miradas de los demás empleados se habían endurecido. Los chismes corrían por los pasillos como reguero de pólvora, distorsionando la imagen de su hijo, pintándolo como un niño manipulador. «¿Por qué me miran así, mami?», preguntó Miguelito un día, su inocente rostro reflejando una incipiente confusión. Elena lo abrazó fuerte, el corazón desgarrado. «Porque la gente a veces no entiende la bondad, mi amor, o tienen miedo de ella», le respondió, deseando poder protegerlo de toda la maldad del mundo, de las sombras que se cernían sobre su pequeña y pura existencia. Una tarde, mientras don Alejandro y Miguelito compartían un helado en el jardín, el viejo millonario volvió a tocar el tema de Laura. Ella era tan vivaz, tan llena de vida. Suspiró. «Recuerdo que a veces se escapaba. Decía que iba a visitar a una amiga en los barrios cercanos. Nunca le di importancia a la verdad. Yo estaba demasiado ocupado con mis negocios. ¿Sabías algo de eso, Elena?». La pregunta, formulada con una nostalgia sincera, perforó el corazón de Elena. Era una pista, una pieza del rompecabezas que don Alejandro, en su propia manera, estaba empezando a unir. El cerco se estrechaba, y Elena sabía que no podía seguir callando por mucho más tiempo, sin arriesgarse a ser descubierta de una manera mucho más brutal. Los artículos difamatorios comenzaron a ser más directos. Ahora, el nombre de Elena aparecía vinculado a supuestas estafas pasadas, aprovechándose de personas mayores, con su falsa profesión de enfermera. La calumnia era cruel y sin piedad. Un reportero, sensacionalista, intentó acercarse a la mansión, acosando a los empleados, buscando una declaración. Elena sentía el peso de la opinión pública, una fuerza invisible pero demoledora. ¿Cómo podía la prensa creer tales mentiras sin una prueba, sin una investigación real? La respuesta la conocía bien. Rodrigo estaba detrás de todo, moviendo los hilos, envenenando las mentes, preparando el terreno para su ataque final. Un ataque que prometía ser devastador e irreversible. «Mamá, ¿por qué la gente dice cosas feas de nosotros?». Miguelito, con sus ojos miel llenos de lágrimas, confrontó a Elena una tarde. Había escuchado los cuchicheos de los jardineros. Elena lo abrazó con fuerza, sus propias lágrimas amenazando con desbordarse. «No les hagas caso, mi amor. Son personas que no conocen la verdad. Tú y yo sabemos quiénes somos, y eso es lo único que importa. La verdad siempre brilla al final, como el sol después de la tormenta». Pero sus palabras, aunque dichas con convicción, sonaban vacías a sus propios oídos. ¿Podría la verdad de su hijo
la verdadera identidad de Miguelito, sobrevivir al fuego cruzado de la mentira y la codicia. Rodrigo, satisfecho con el eco mediático, decidió que era hora de la segunda humillación, la pública, la que sellaría el destino de Elena y Miguelito. Don Alejandro había organizado una cena benéfica en la mansión para celebrar su nueva etapa y anunciar su intención de crear una pequeña fundación para niños desfavorecidos, un gesto inspirado por Miguelito. Rodrigo vio la oportunidad perfecta para desenmascarar la farsa ante toda la élite de la Ciudad de México, ante la mirada de los magnates y los medios de comunicación. Sería un golpe maestro, uno que nadie, ni siquiera el poderoso don Alejandro, podría revertir. El escenario estaba listo para su cruel teatro de la verdad. La noche de la cena benéfica, la mansión del Valle resplandecía con un lujo ostentoso. Candelabros de cristal, mesas cubiertas con mantelería de seda, y un ir y venir de invitados vestidos con sus mejores galas. Don Alejandro, luciendo más vital que nunca, estaba al centro del salón, con Miguelito a su lado, sonriendo con una inocencia que contrastaba con la sofisticación del ambiente. Elena, discreta y elegante en su sencillo uniforme, observaba desde la distancia, el corazón latiéndole con una mezcla de orgullo y un pavor creciente. Sentía la presencia de Rodrigo, su mirada como una daga clavada en su espalda. La tensión en el aire era casi palpable, una calma tensa antes de la tormenta que se avecinaba, esperando estallar. Cuando don Alejandro tomó el micrófono para dar su discurso, el silencio se apoderó del salón. Agradeció a los invitados, habló de su recuperación y, con lágrimas en los ojos, señaló a Miguelito. Este niño, con su fe pura, me ha devuelto la esperanza. Él es un milagro andando. Justo en ese momento, Rodrigo, que había estado esperando su oportunidad, se abrió paso entre la multitud y, con una copa de champán en la mano, interrumpió el discurso. «Un momento, tío», exclamó con una falsa sonrisa, su voz alta y clara, captando la atención de todos. Elena sintió un escalofrío. Sabía lo que venía. «Es conmovedor ver esta recuperación de don Alejandro», comenzó Rodrigo, con un tono de burla apenas disimulado. «Pero permítanme, queridos invitados, poner un poco de cordura en esta velada de milagros. ¿Realmente creemos que la fe ingenua de un niño desconocido, hijo de una empleada, puede curar una enfermedad terminal? ¿O estamos siendo testigos de una patraña bien orquestada para despojar a mi tío de su herencia, aprovechándose de su vulnerabilidad?» Sus palabras cayeron como un jarro de agua fría, sembrando la duda en las mentes de los presentes. Elena sintió como todas las miradas se posaban en ella y en Miguelito, cargadas de juicio, de vergüenza. El ambiente festivo se había tornado en un escenario de acusaciones crueles, y la inocencia de Miguelito se veía amenazada por la perversa astucia de Rodrigo. Don Alejandro intentó intervenir, su rostro enrojecido por la ira. «Rodrigo, ¿qué estás diciendo? Esto es una infamia», exclamó, pero su voz, aunque potente, se perdió entre el murmullo de los invitados, algunos ya cuchicheando, otros con miradas de desaprobación hacia Elena. Miguelito, aferrado a la pierna de don Alejandro, miraba a Rodrigo con los ojos muy abiertos, sin comprender la malicia de sus palabras. Elena sintió el impulso de salir corriendo, de llevarse a su hijo lejos de tanta vileza, pero su dignidad se lo impidió. No permitiría que Rodrigo pisoteara la pureza de su hijo. Este era el momento de ser fuerte, de demostrar que la verdad, por dolorosa que fuera, estaba de su lado. Rodrigo, con una sonrisa de victoria en el rostro, levantó su copa. «Piénsenlo bien, señores. Esta supuesta curación es una excusa perfecta para justificar la inclusión de un nuevo heredero en el testamento de mi tío. Una historia conmovedora, sí, pero convenientemente fabricada. Los inúnicen». Murmullos se hicieron más fuertes, y algunos invitados comenzaron a intercambiar miradas que confirmaban las sospechas sembradas por Rodrigo en los días previos. La reputación de Elena y Miguelito estaba siendo despedazada en público, ante los ojos de la sociedad que tanto valoraba la imagen y la fortuna. Elena sintió como el mundo se le venía encima, pero un destello de fuego, de rabia justa, comenzó a arder en su interior, prometiendo no ceder. La cena se desbarató. Los invitados, incómodos, comenzaron a marcharse, el escándalo dejando un regusto amargo en la boca de todos. Don Alejandro, abatido,
Se retiró a su estudio con Elena y Miguelito, el silencio de la mansión más ensordecedor que antes. «Lo siento, Elena, lo siento mucho», dijo el millonario con la voz quebrada. «Nunca pensé que Rodrigo llegaría a tanto». Elena lo miró con compasión. «Él está desesperado, don Alejandro. El dinero lo ciega, pero no permitiremos que gane. Mi hijo es un niño inocente, y su corazón no tiene precio». Su voz era firme, a pesar del temblor en sus manos, una promesa silenciosa de que lucharían hasta el final, sin importar el coste. Esa noche, Elena no pudo dormir. El recuerdo de las palabras de Rodrigo, cosas sobre Laura, resonaba en su cabeza. Necesitaba actuar, y rápido. La verdad de Miguelito era un tesoro, pero también una bomba de tiempo. Se levantó y fue al viejo baúl donde guardaba sus recuerdos más preciados. Un cofre de madera desgastada que contenía el pasado de su vida, humilde. Entre cartas amarillentas y fotografías descoloridas, encontró una pequeña caja de madera que Laura le había dado años atrás, pidiéndole que la guardara para el momento oportuno. Su corazón dio un vuelco. ¿Sería este el momento? ¿Contendría esa caja la clave para defender a su hijo? Abrió la caja con manos temblorosas. Dentro, encontró un pequeño diario, encuadernado en cuero, con la letra de Laura, y un mini cassette, de esos que ya nadie usaba, junto a una nota. «Elena, si alguna vez necesitas defender la verdad de mi hijo, usa esto. Confío en ti». Las lágrimas brotaron de los ojos de Elena. Era el testamento de Laura, su voz desde el más allá. El diario detallaba su amor clandestino, su embarazo y su decisión de ocultar al bebé para protegerlo de la rigidez de su padre, don Alejandro. El cassette, lo imaginaba, contenía su propia voz, su confesión. La verdad, la peligrosa verdad, estaba ahora en sus manos, un arma poderosa contra la oscuridad de Rodrigo. Pero ¿cómo revelar esa verdad sin herir aún más a don Alejandro? ¿Y cómo convencerlo de que todo lo que le había ocultado era por amor y protección, no por engaño? La situación era delicada. Si presentaba la evidencia ahora, Rodrigo podría manipularla, acusándola de falsificar pruebas. Necesitaba el momento y el lugar perfectos, un escenario donde la verdad de Laura y Miguelito pudiera brillar sin sombra de duda, innegable ante los ojos de todos. Pensó en los amigos de Laura, en aquellos pocos que conocieron su secreto. Quizás uno de ellos podría ayudar, un aliado inesperado en esta guerra desigual que se había desatado en la mansión. Don Alejandro, por su parte, se sentía en una encrucijada. Las palabras de Rodrigo, por crueles que fueran, habían sembrado una semilla de duda en su mente. ¿Y si Elena, en su desesperación, realmente lo estaba manipulando? Su mente, acostumbrada a los negocios y a la desconfianza, luchaba contra la fe que Miguelito le había devuelto. Observaba al niño con una mezcla de amor y una nueva cautela. Necesitaba saber la verdad completa, más allá de los chismes y las acusaciones. El recuerdo de Laura, su hija perdida, volvía a atormentarlo. ¿Habría algo más? Algo que él no supiera, que Elena había guardado por todos estos años. ¿Algo que conectara a Miguelito con su hija? Rodrigo, al tanto de la incertidumbre de su tío, decidió avivar el fuego. Le entregó un informe confidencial a don Alejandro, un documento supuestamente elaborado por detectives privados, donde se probaba que Elena tenía un historial de mentiras y que Miguelito no tenía ningún lazo sanguíneo con la familia del Valle. El informe estaba lleno de medias verdades y falsedades ingeniosamente construidas. «Tío, lamento ser yo quien te abra los ojos», dijo con un tono de falsa compasión, «pero esta mujer te está engañando. Se ha aprovechado de tu enfermedad, de tu nobleza, y ese niño no es más que un peón en su juego». El veneno de Rodrigo surtía efecto, nublando la claridad de don Alejandro. Don Alejandro leyó el informe con el corazón encogido. Las pruebas parecían abrumadoras. Las fechas y los hechos, aunque distorsionados, encajaban con una narrativa de engaño. Se sintió traicionado, su esperanza convertida en cenizas. La imagen de Miguelito, jugando en el jardín, se volvió borrosa ante sus ojos. Era todo una mentira. Era la fe del niño solo una ilusión, un truco cruel para robarle su fortuna. El resentimiento que había sentido durante años, el vacío de la soledad, regresó con una fuerza abrumadora.
sumiéndolo en una profunda tristeza que amenazaba con devorarlo, dejando a un lado la luz que Miguelito había traído consigo. Elena notó el cambio en don Alejandro. Su mirada se había vuelto distante, sus gestos, fríos. La calidez que antes compartían se había evaporado, reemplazada por un muro de silencio. Sabía que Rodrigo había logrado su cometido, que había sembrado la semilla de la duda en el corazón del viejo. El tiempo se acababa. Necesitaba encontrar un reproductor de cassettes y contactar a la única persona que podría validar la historia de Laura, su mejor amigo de la universidad, un joven idealista que se había convertido en un exitoso documentalista, siempre con un compromiso inquebrantable con la verdad. Él era su última esperanza, el único que podía desenmascarar la red de mentiras. Con determinación, Elena consiguió un viejo reproductor de cassettes y, en secreto, escuchó la grabación. La voz de Laura, débil pero clara, inundó la pequeña habitación de servicio. «Si escuchas esto, Elena, es porque ya no estoy. Quería dejar constancia de mi verdad, de mi hijo. Es de él. Nuestro amor fue prohibido, pero fue puro. Sé que papá nunca lo aceptaría. Por eso te pido, por favor, que lo cuides y que le des esta caja cuando sea el momento. Miguelito es mi luz, mi esperanza. Protégelo». Las palabras de Laura eran un eco desde la tumba, una súplica que le apretaba el corazón a Elena, confirmando el peso de su juramento. El diario de Laura también revelaba detalles íntimos de su embarazo, de cómo Elena la había ayudado a ocultarlo, a dar a luz en secreto en un pequeño pueblo lejano, y cómo había prometido proteger al niño de la furia y el juicio de don Alejandro. La identidad del padre era mencionada en clave, un nombre que solo Laura y Elena conocían, un joven universitario de origen humilde, pero de espíritu noble. La evidencia era innegable, irrefutable. Elena sintió una mezcla de alivio y terror. Ahora tenía las pruebas, pero ¿cómo hacer que fueran escuchadas, que fueran creídas, ante el muro de mentiras que Rodrigo había construido con tanta astucia y premeditación? Contactar al amigo de Laura, Ricardo, no fue fácil. Había perdido su rastro hace años, pero con perseverancia, Elena encontró una antigua tarjeta de presentación. Ricardo era ahora un director de documentales reconocido, con acceso a medios de comunicación importantes. Después de varios intentos, finalmente logró comunicarse con él. «Ricardo, soy Elena, la enfermera de Laura. Necesito verte. Es sobre Laura y su hijo», le dijo, su voz apenas un susurro de urgencia. La mención de un hijo sorprendió a Ricardo, quien pensó que Laura no había tenido hijos. Intrigado y conmovido por la voz de Elena, aceptó un encuentro, sin saber que estaba a punto de desenterrar una verdad que cambiaría la vida de muchos. Ricardo, un hombre de unos 40 y tantos, con una mirada penetrante y un aura de honestidad, se reunió con Elena en un café discreto. Elena, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, le entregó la pequeña caja. «Esto es de Laura. Ella me pidió que te lo diera si alguna vez necesitábamos defender a Miguelito», explicó, su voz teñida de la solemnidad del momento. Ricardo tomó la caja con reverencia, el recuerdo de su amiga aún vivo en su memoria. Cuando escuchó el cassette y leyó fragmentos del diario, su rostro palideció. La verdad de Laura, su sufrimiento, su amor oculto, se reveló ante él, con una fuerza abrumadora, innegable en su dolor. «Laura tuvo un hijo. ¿Y es Miguelito?», exclamó Ricardo, con un nudo en la garganta. Elena asintió, las lágrimas rodando por sus mejillas. «Sí, Ricardo, es su hijo. Don Alejandro es su abuelo. Pero Rodrigo está haciendo todo lo posible para que esta verdad no vea la luz. Nos acusa de estafadores, nos humilla, nos amenaza. Necesitamos tu ayuda. Necesitamos que el mundo sepa la verdad de Laura, la verdad de Miguelito». Ricardo, un hombre de medios y de principios, sintió una profunda indignación. La injusticia, la manipulación de Rodrigo, era algo que no podía tolerar. La historia de Laura y Miguelito merecía ser contada, y él, como amigo y periodista, se aseguraría de que así fuera. Ricardo prometió a Elena que usaría todos sus contactos, que expondría la verdad de Laura en el escenario más público posible. «No te preocupes, Elena. La verdad de Laura y la inocencia de Miguelito no serán silenciadas. Rodrigo pagará por sus mentiras.
aseguró con una firmeza que infundió un nuevo aliento a Elena. La esperanza, que parecía haberla abandonado, regresó con la fuerza de un torrente. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba sola en esta batalla, que tenía un aliado poderoso que no dudaría en luchar por la justicia, usando el poder de la información para desvelar la verdad. Mientras Elena y Ricardo planeaban su estrategia, Rodrigo, ajeno a la bomba de tiempo que se avecinaba, se regodeaba en su victoria. Creía haber aislado a Elena, haber sembrado suficiente duda en la mente de don Alejandro para que su herencia estuviera a salvo. Ya se veía como el nuevo patriarca del Imperio del Valle, el hombre que tomaría las riendas de la fortuna. Sus conversaciones con su abogado se volvieron más arrogantes, sus planes más ambiciosos. No sabía que el hilo que estaba cortando, el que conectaba a Miguelito con don Alejandro, no era uno de engaño, sino uno de sangre, de amor perdido y de un secreto que clamaba por ser revelado, listo para estallar. Un día, Miguelito, sintiendo la tristeza de don Alejandro y la tensión en el ambiente, se acercó al millonario. «Señor Alejandro, ¿por qué está triste?», preguntó con su voz dulce, poniendo su pequeña mano sobre la de don Alejandro. El viejo, conmovido por la inocencia del niño, sintió como sus defensas se desmoronaban. «¿Y si Rodrigo se equivoca?», pensó, una nueva duda comenzando a anidar en su mente. Miró a los ojos de Miguelito, tan puros, tan llenos de amor incondicional, y una parte de él se negaba a creer en las mentiras de Rodrigo. La fe del niño, la chispa que había encendido su esperanza, comenzaba a disipar las sombras de la desconfianza, abriendo una grieta en el muro de su dolor. Don Alejandro, recordando las palabras de Elena, decidió confrontar a Rodrigo. «Quiero que se investigue a fondo todo esto, Rodrigo», le dijo con una seriedad que no admitía réplicas. «No solo a Elena, sino a la historia de mi hija. Hay muchas cosas que no encajan». Rodrigo sintió un escalofrío. La semilla de la duda que él había plantado en su tío ahora parecía volverse en su contra. Intentó desviar la conversación, pero don Alejandro fue inamovible. Quería la verdad, toda la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. La determinación del viejo millonario lo alarmó. Sabía que debía actuar rápido, antes de que esa verdad, que él creía enterrada, resurgiera y arruinara todos sus planes. Ricardo, el amigo de Laura, comenzó a investigar por su cuenta. Siguiendo las pistas del diario, encontró el pequeño pueblo donde Elena y Laura se habían refugiado. Habló con la partera que asistió al parto y recabó testimonios de personas que recordaban a la joven forastera con su secreto. Las pruebas se acumulaban, irrefutables. Ricardo estaba construyendo un expediente sólido, un documental que no solo contaría la historia de Laura, sino que desenmascararía las intrigas de Rodrigo. La verdad de Miguelito, su linaje, su derecho, estaba a punto de ser revelado, no en los chismes de un pasillo, sino en el foro público más respetado, a través de la honestidad de un periodista. Mientras tanto, Rodrigo, sintiendo que el terreno se movía bajo sus pies, intensificó sus ataques. Mandó publicar un editorial en un periódico de renombre, financiado por él, donde se cuestionaba la salud mental de don Alejandro, insinuando que su recuperación milagrosa era producto de una mente senil manipulada por terceros. El objetivo era deslegitimar a su tío, para que cualquier decisión que tomara sobre la herencia, especialmente si incluía a Miguelito, pudiera ser impugnada legalmente. La crueldad de Rodrigo no conocía límites. Su ambición lo había transformado en un monstruo dispuesto a pisotear la dignidad y la reputación de su propia familia, con tal de asegurar su fortuna. Elena, al ver el editorial, sintió un fuego en su interior. «Esto es demasiado. No puede seguir humillando a don Alejandro de esta manera», exclamó, mostrando el periódico a 1200. Ricardo, el documentalista, asintió, su rostro sombrío. «Es la prueba de su desesperación, Elena. Significa que estamos cerca. Don Alejandro va a convocar una rueda de prensa para anunciar la fundación, ¿verdad? Ese será nuestro escenario. En ese momento, cuando toda la prensa esté presente, revelaremos la verdad de Laura, la verdad de Miguelito. Será una bomba que Rodrigo no podrá silenciar. El plan de Ricardo era audaz, peligroso, pero era la única forma de garantizar que la verdad prevaleciera. Don Alejandro,
A pesar del ataque de Rodrigo en la prensa, se mantuvo firme en su decisión de convocar la rueda de prensa. No solo anunciaría la fundación a nombre de Miguelito, sino que también dejaría claro que, a pesar de sus problemas de salud, su mente estaba lúcida y que sus decisiones eran conscientes. Quería honrar la fe de Miguelito, y en el fondo, una intuición le decía que había algo más en la historia de ese niño, algo que su corazón reconocía y que su razón aún no podía procesar. Preparaba un discurso emotivo, uno que resonaría con la esperanza y la gratitud, sin saber que su evento sería el epicentro de un terremoto mediático. La tensión en la mansión era palpable. Los sirvientes se movían con sigilo, temiendo el próximo estallido. Rodrigo, con su abogado, el licenciado Morales, a su lado, preparaba su contraataque. Tenía un informe médico falso, elaborado por un doctor corrupto, que demostraba que la mejoría de don Alejandro era una remisión temporal, sin relación alguna con el niño. Una ilusión médica. Quería destrozar la credibilidad de don Alejandro y, de paso, la de Miguelito, en el mismo evento público. Mañana, Morales, el imperio del Valle será mío, y ese niño, junto a su madre, serán expulsados de esta casa, de nuestras vidas, para siempre, sentenció con una frialdad gélida. Elena, con el corazón en un puño, preparó a Miguelito para el día siguiente. Mañana es un día muy importante, mi amor. La verdad saldrá a la luz. Le dijo, acariciando su cabello. Miguelito, con la inocencia que lo caracterizaba, sonrió. Dios nos cuida, mami. Y don Alejandro es bueno. Las palabras de su hijo le dieron fuerza, un recordatorio de por qué estaba luchando. Ricardo, por su parte, ya había contactado a su equipo, preparando cámaras, micrófonos, para asegurarse de que la revelación de Laura fuera transmitida en vivo, sin censura, para que todo el mundo fuera testigo de la verdad oculta que cambiaría los destinos de los del Valle, para siempre. La noche anterior a la rueda de prensa, Elena no durmió. Repasó el plan con Ricardo una y otra vez. Él llevaría el reproductor de video con el cassette de Laura, lo conectaría a las pantallas de la sala y se aseguraría de que la voz de Laura se escuchara por todos los altavoces. Elena, por su parte, tendría el diario original en sus manos, lista para presentarlo como prueba si era necesario. Sabía que la confrontación sería brutal, que Rodrigo no se rendiría fácilmente, pero el amor por su hijo, la promesa a Laura, eran más fuertes que cualquier miedo. Estaba lista para la batalla, con la verdad como su única arma, una verdad que había sido enterrada por años, pero que ahora estaba a punto de resurgir. Don Alejandro también pasó una noche inquieta. A pesar de la fe que Miguelito le inspiraba, las palabras de Rodrigo y el informe falso habían sembrado una semilla de incertidumbre. Se preguntaba si estaba siendo ingenuo, si su soledad lo hacía vulnerable. Pero al mirar el pequeño dibujo que Miguelito le había hecho, un sol brillante y un corazón, sintió una punzada de esperanza. ¿Y si había algo más? ¿Y si la verdad que Rodrigo tanto se esforzaba en ocultar era la clave de todo? Su corazón le decía que confiara en Miguelito, en Elena, en la conexión inexplicable que había sentido desde el primer momento. Estaba listo para enfrentar a Rodrigo, pero no sabía que se enfrentaría a una verdad mucho más grande. El amanecer llegó, teñido de una mezcla de expectación y tensión. Los jardines de la mansión, que la noche anterior fueron testigos de una humillación, ahora serían el escenario de una revelación. Las cámaras de televisión, los periodistas y los fotógrafos se agolpaban, listos para cubrir el anuncio de don Alejandro. Rodrigo, con su traje impecable y una sonrisa de suficiencia, se preparaba para su jugada maestra, el informe médico falso oculto en su bolsillo. Elena, en un rincón, aferrada a la mano de Miguelito, respiraba hondo. La verdad estaba a punto de ser liberada, y con ella, el destino de todos los del Valle cambiaría para siempre. La batalla por la verdad y la herencia estaba a punto de comenzar. En el estudio de don Alejandro, antes de salir, Rodrigo se acercó a Elena con una última advertencia. Su voz un susurro de hielo. Es tu última oportunidad, Elena. Vete ahora, con tu hijo, y te daré una suma considerable. Si no, atente a las consecuencias. No solo te humillaré en público, sino que haré que te arrepientas de haber pisado esta casa. Elena lo miró con los ojos llenos de determinación. No me iré, señor Rodrigo. Mi hijo tiene un lugar aquí, un derecho, y la verdad,
Aunque usted la oculte, siempre encuentra su camino. Hoy, esa verdad saldrá a la luz, le guste o no. Sus palabras, aunque tranquilas, resonaron con una fuerza inquebrantable, una promesa de que no cedería. Rodrigo se encogió de hombros con desdén, convencido de que Elena estaba cometiendo un error fatal. «Ya veremos, empleadita, ya veremos», murmuró, y se dirigió a la sala donde la prensa aguardaba. Elena se quedó unos segundos, respirando profundo, infundiéndose valor. Miguelito, sintiendo la tensión, apretó su mano con más fuerza. «No tengas miedo, mami. Todo va a estar bien», le susurró el niño, su fe inquebrantable siendo el ancla de Elena en medio de la tormenta. Con la cabeza alta y el corazón lleno de amor, Elena siguió a Rodrigo, lista para enfrentar lo que viniera, lista para la batalla final que definiría el futuro de su hijo. Don Alejandro ya estaba en el podio, su figura majestuosa y su voz firme. Comenzó su discurso, hablando de la importancia de la fe, la esperanza y el amor. Anunció la creación de la fundación, un legado para honrar a Miguelito, el niño que le había devuelto las ganas de vivir. Los periodistas lo escuchaban con atención, algunos con escepticismo, otros con genuina emoción. Pero la calma era frágil, una delgada capa de hielo sobre un volcán a punto de erupción. En un rincón, Ricardo ya había colocado el proyector y el reproductor, listo para actuar en el momento preciso. La verdad esperaba su turno, paciente, pero con una fuerza avasalladora. Rodrigo, con una sonrisa de lobo, esperó el momento exacto. Justo cuando don Alejandro terminaba su anuncio, Rodrigo se levantó interrumpiendo nuevamente, esta vez con una carpeta en la mano. «Permítame, tío, añadir un detalle crucial a esta conmovedora historia», dijo, su voz resonando con una autoridad impostada. «Este informe médico, elaborado por los mejores especialistas, prueba que su recuperación es simplemente una remisión temporal, un fenómeno natural en su enfermedad, completamente ajeno a cualquier milagro o intervención divina. Y, por supuesto, ajeno a este niño, que, como bien saben, no tiene ningún lazo con nuestra familia». El golpe fue directo, buscando la anulación pública de don Alejandro y Miguelito, preparando el terreno para el clímax. La sala se llenó de murmullos. Los flashes de las cámaras estallaron. Don Alejandro palideció, sintiendo el peso de la humillación. Pero antes de que Rodrigo pudiera continuar, una voz profunda y clara resonó desde el fondo de la sala. «Eso es una mentira, señor del Valle, y yo tengo las pruebas». Era Ricardo, el amigo de Laura, quien se adelantó, sosteniendo el diario y el reproductor. La atención de la prensa se desvió de Rodrigo a él, el nuevo jugador en este drama familiar, que llevaba consigo la verdad, una verdad que Rodrigo había intentado enterrar bajo una montaña de mentiras y calumnias, pero que ahora emergía con una fuerza innegable, lista para cambiarlo todo. Ricardo, un torbellino de indignación, no esperó a que Rodrigo reaccionara. Con movimientos rápidos y decididos, conectó el pequeño reproductor a las pantallas gigantes dispuestas en el salón, las mismas que don Alejandro pensaba usar para sus gráficos de la fundación. Un silencio tenso se apoderó de la sala, roto solo por el murmullo de los periodistas y el incesante clic de las cámaras, que ahora apuntaban a Ricardo, intuyendo que algo monumental estaba a punto de ocurrir. Rodrigo, con el rostro descompuesto, intentó acercarse, su voz un bramido ahogado de ira. «Esto es un montaje, una farsa. Este hombre es cómplice de la estafadora». Pero la autoridad de Ricardo, su mirada gélida y la expectación de la prensa, lo contuvieron a regañadientes, dejándolo clavado en su sitio, observando cómo su meticuloso plan empezaba a desmoronarse ante sus propios ojos, como un castillo de 1900, naipes bajo un vendaval. «Silencio, por favor», exclamó Ricardo, su voz potente y clara, acallando los murmullos. «Lo que van a ver y escuchar no es una farsa, sino la verdad. Una verdad que ha sido silenciada por años, enterrada bajo el manto del miedo y la conveniencia». Con un gesto firme, apretó el botón de play. En las pantallas, la imagen de Laura del Valle, joven y hermosa, pero con los ojos llenos de una tristeza profunda y una melancolía que solo la gente que ha sufrido en silencio puede tener, apareció, capturando la atención de todos. Su figura, ligeramente más joven de como la recordaban muchos,
llenó el espacio, y su voz, aunque débil por el paso del tiempo y el formato antiguo, comenzó a resonar por los altavoces de la sala, un eco fantasmal que venía del pasado para reclamar su presente. La voz de Laura, cargada de emoción, rompió el silencio de la sala. Si estás escuchando esto, Elena, es porque ya no estoy. Quería dejar constancia de mi verdad, la verdad de mi hijo. Sé que este mensaje es una bomba, pero Miguelito merece saber de dónde viene. Merece saber quién fue su madre. Papá, perdóname por ocultarte esto, pero no me atreví a contarte. Me habría juzgado, me habría negado el amor, y mi hijo no merecía nacer bajo el estigma de la vergüenza. Las palabras de Laura, pronunciadas con una sinceridad desgarradora, eran un puñal en el corazón de don Alejandro, quien se tambaleó, su rostro demudado, las lágrimas brotando sin control, un grito, ahogado de dolor y arrepentimiento escapando de sus labios, mientras la verdad que tanto había buscado lo golpeaba con una fuerza demoledora. El video continuó, la imagen de Laura ahora fija en un primer plano, sus ojos brillantes de lágrimas. Miguelito es mi luz, mi esperanza. Él es el fruto de un amor prohibido, sí, pero puro. Su padre fue un joven humilde, con el corazón más noble que conocí. Pero papá nunca lo hubiera aceptado. Por eso te pedí, Elena, mi querida amiga y enfermera, que lo cuidaras, que lo protegieras de este mundo cruel, que lo criaras como tuyo, lejos de los prejuicios y la rigidez de mi familia. Prometí que algún día la verdad saldría a la luz, que mi hijo tendría el lugar que le corresponde. Y te entregué esta caja, para ese momento. Miguelito, es mi hijo, tu nieto, papá. Su voz se quebró al final, un susurro que resonó como un trueno en la conciencia de todos los presentes. Un grito desgarrador escapó de la garganta de don Alejandro. Su cuerpo se desplomó en la silla, incapaz de soportar el peso de la revelación, el dolor de la culpa, el arrepentimiento por no haber escuchado a su hija, por no haber visto más allá de su orgullo y sus prejuicios. Sus ojos, ahora llenos de una desesperación abrumadora, se fijaron en Miguelito, que estaba junto a Elena, observando la escena con una inocencia que contrastaba brutalmente con el drama que se desarrollaba. El niño, que antes era un milagro y luego un estafador, ahora era su nieto, su sangre, el único vínculo que le quedaba con la hija que tanto había llorado, la prueba viva de un amor que él mismo, en su ceguera, había condenado y silenciado. Elena, con el corazón en un puño, se acercó a don Alejandro. En sus manos, el diario original de Laura, abierto en la página donde detallaba el nacimiento de Miguelito, los nombres, las fechas, el secreto. Todo lo que dijo Laura es cierto, don Alejandro, susurró, su voz firme a pesar del temblor en sus labios. Ella me hizo prometer que lo protegería, que guardaría su secreto hasta que fuera el momento oportuno. Siempre supe que Miguelito era especial, que su pureza sanaría cualquier herida. Pero la verdad, la verdadera sanación, la que Rodrigo ha intentado pisotear, es la del amor que su hija le dejó, un amor que ahora camina a su lado. Miguelito, sintiendo la angustia de su abuelo, se acercó y con su pequeña mano volvió a tocar la de don Alejandro, un gesto simple que desarmó por completo al millonario. Rodrigo, al ver la escena, intentó reaccionar. Su rostro estaba lívido, sus ojos inyectados de furia. Esto es una falsificación, un montaje para despojarme de lo que es mío, bramó, intentando acercarse a las pantallas para detener el video, para silenciar la voz de Laura. Pero Ricardo, con la ayuda de algunos técnicos, lo detuvo. El caos se apoderó de la sala. Los periodistas, en un frenesí, se abalanzaron sobre don Alejandro y Elena, bombardeándolos con preguntas, intentando capturar cada detalle de la escena, conscientes de que estaban siendo testigos de un escándalo que cambiaría para siempre el legado de una de las familias más poderosas de México, una historia digna de las más dramáticas novelas populares. «Miguelito, mi nieto», exclamó don Alejandro, con la voz ahogada por las lágrimas y el arrepentimiento, mientras abrazaba al niño con una fuerza que no creyó tener. Sus ojos se encontraron con los de Elena, una mirada de profundo agradecimiento y una petición de perdón silenciosa. «Perdóname, Elena. Perdón por mi ceguera, por mis prejuicios. Perdón por haber dudado de ti, por haber permitido que ese miserable te humillara». Su voz,
ahora llena de una nueva emoción, una mezcla de dolor y una esperanza redentora, resonó en el salón, marcando el fin de una era y el comienzo de otra. El peso de años de soledad y arrepentimiento se desvaneció con ese abrazo, reemplazado por la calidez del amor familiar. La prensa, atónita, capturó el momento. El millonario, postrado pero con una nueva fuerza, abrazando al niño que había curado su alma. Rodrigo, por su parte, intentó huir, avergonzado, su rostro descompuesto por la derrota. Pero los periodistas, como un enjambre, lo rodearon, sus flashes y micrófonos asaltándolo. «Señor del Valle, ¿qué tiene que decir sobre las acusaciones de su prima? ¿Es Miguelito el verdadero heredero?» Rodrigo, sin palabras, se desplomó, su ambición destrozada, su nombre manchado, su futuro como heredero del Imperio del Valle, desvaneciéndose en el aire, humillado públicamente, sin poder ocultarse de las cámaras, ni de la verdad que lo había aplastado, una verdad innegable. Don Alejandro, con Miguelito en sus brazos y Elena a su lado, levantó la cabeza, su voz ahora fuerte y clara, teñida de una autoridad que el dolor y el arrepentimiento habían purificado. «Escuchen todos, la verdad ha sido revelada. Este niño, Miguelito, no solo es mi salvación, no solo es un milagro, sino que es mi nieto, la sangre de mi sangre. El hijo de mi amada Laura. Él es el legítimo heredero de la fortuna del Valle, y será el corazón de esta familia, el verdadero pilar de mi legado». Sus palabras resonaron con una emoción que conmovió hasta a los más cínicos de los periodistas, un testimonio del poder del amor y la justicia. «Y quiero que quede claro», continuó don Alejandro, su mirada posada en un Rodrigo desorientado y acorralado, «que Rodrigo del Valle, por sus acciones, por su vileza, por su intento de destruir la reputación de mi hija y de mi nieto, queda desheredado de toda mi fortuna. No merece ni un centavo de un legado que no ha sabido honrar con su avaricia y su maldad». La declaración, rotunda y sin apelación, selló el destino de Rodrigo, quien, humillado y derrotado, se desplomó en el suelo, su sueño de poder y riqueza hecho añicos, reducido a la nada, ante la mirada de desprecio de todos los presentes, un símbolo de la justicia divina que a veces llega para desenmascarar la ambición desmedida. La sala estalló en aplausos y vítores. La historia, que había comenzado con una humilde enfermera y un niño de fe, terminaba con una revelación que restauraba la justicia y unía a una familia. Elena, con lágrimas de alivio y gratitud, miró a Miguelito, su hijo, el nieto de don Alejandro, el heredero de un imperio, que sonreía con la misma inocencia con la que había llegado a esa mansión, ajeno a la magnitud de la batalla que se había librado por él, por su verdad, por su derecho a ser amado y reconocido, un final que superaba con creces cualquier expectativa, reescribiendo el destino de todos los involucrados en esta dramática historia. Don Alejandro, aún sosteniendo a Miguelito, se dirigió a la prensa con una última declaración, su voz cargada de emoción pero firme. La Fundación Miguelito que hoy iba a anunciar, ahora llevará también el nombre de mi amada hija, Fundación Laura y Miguelito del Valle. Su propósito será honrar la memoria de Laura y el espíritu puro de mi nieto, apoyando a niños que, como él, traen esperanza a un mundo que a veces olvida la bondad. Elena, su madre, será la directora de esta fundación, porque ella ha demostrado la lealtad, la dignidad y el amor incondicional que se necesitan para este noble propósito. La noticia fue recibida con ovaciones, la justicia no solo llegando para Miguelito, sino también para Elena, reconociendo su valor. Rodrigo, en medio del caos, logró levantarse, suplicando: «Tío, por favor, no puedes hacerme esto. Soy tu sobrino, tu sangre». Pero don Alejandro lo miró con una frialdad que helaba la sangre. «Fuiste mi sangre, Rodrigo, pero la has manchado con tu ambición y tu crueldad. Miguelito es mi sangre, mi legado, el futuro de esta familia. Tú no eres nada para mí». Las palabras de don Alejandro fueron un golpe devastador, una sentencia final que lo dejó sin aliento, su rostro cubierto de lágrimas de rabia y humillación, mientras su visión de un imperio se desvanecía, reemplazada por la imagen del niño que había salvado el alma de su tío. Elena sintió un torrente de emociones, orgullo por su hijo, gratitud por don Alejandro y una paz que no había sentido en años.
La promesa a Laura, el peso de su secreto, finalmente se liberaron. Su mirada se encontró con la de Ricardo, el amigo leal, quien le asintió con una sonrisa de victoria. La verdad, aunque dolorosa y con un alto costo, había prevalecido. Miguelito, el niño que llegó a la mansión con una camisa gastada, ahora era el centro de un amor redentor, el símbolo de que la fe pura y la dignidad son más poderosas que cualquier fortuna o ambición desmedida, un verdadero faro de esperanza en un mundo lleno de sombras y oscuridad. Don Alejandro, con Miguelito en un brazo y la mano de Elena en la otra, se presentó ante los fotógrafos. La imagen de los tres, unidos por el amor y la verdad, se convirtió en la portada de todos los periódicos al día siguiente. No era una imagen de lujo, sino de redención, de una nueva familia que nacía de las cenizas de una tragedia. El clímax había sido brutal, pero la verdad había emergido victoriosa, demostrando que no hay fortuna más grande que el amor y la justicia, y que un niño, con su fe inquebrantable, podía mover montañas y sanar las heridas más profundas del alma humana, reescribiendo un legado de honor y compasión. La multitud de periodistas y curiosos finalmente se dispersó, dejando atrás el eco de los flashes y el murmullo de las revelaciones. La mansión, que había sido escenario de intrigas y dolor, respiraba una nueva atmósfera, impregnada de una esperanza renovada y una paz largamente anhelada. Don Alejandro, agotado pero con el alma en sosiego, miró a Miguelito y Elena. Necesito un tiempo para asimilar todo esto, para sanar mis heridas, pero quiero que sepan que, desde hoy, esta es su casa, su hogar. Nunca más dudaré de ustedes, nunca más permitiré que nadie los humille. Sus palabras eran un bálsamo para Elena, una promesa de un futuro de respeto y amor, lejos de las sombras del pasado y de las manipulaciones. Miguelito, ajeno a la magnitud de los eventos, pero sintiendo la emoción de su abuelo y su madre, sonrió, su mirada pura y llena de luz. Siempre supe que el amor ganaría, abuelito, dijo con su voz dulce, una afirmación que caló hondo en el corazón de don Alejandro, recordándole la fe inquebrantable que había sido el motor de su propia sanación. Elena, con una mezcla de gratitud y orgullo, se arrodilló para abrazar a su hijo, su pequeño héroe, el portador de una verdad que había transformado un imperio y sanado las heridas de un alma atormentada, uniendo destinos que la vida, en su crueldad, había intentado separar por tantos años. Don Alejandro, con un suspiro profundo, se apoyó en su silla de ruedas. La revelación había sido un golpe, pero también una liberación. La soledad que lo había consumido por años comenzó a disiparse, reemplazada por la calidez de su nieto y la lealtad inquebrantable de Elena. «Tenemos mucho que hacer, Elena», dijo, su voz con un nuevo propósito. «La fundación, el futuro de Miguelito. Hay que reparar el pasado, construir un legado de amor y compasión, digno de Laura». Su mirada se llenó de determinación, consciente de que tenía una segunda oportunidad, no solo para vivir, sino para enmendar sus errores y construir un futuro lleno de esperanza y justicia para aquellos que lo necesitaban. El abogado de Rodrigo intentó impugnar la validez del video, la grabación antigua, pero la combinación del diario de Laura, los testimonios recabados por Ricardo en el pueblo donde nació Miguelito, y la confesión pública de don Alejandro eran pruebas irrefutables. La verdad era innegable, la evidencia contundente. Rodrigo, desheredado y humillado, se enfrentaba ahora a la justicia por sus acciones. Su nombre arrastrado por el fango, su futuro incierto. La codicia lo había llevado a su propia destrucción, y la justicia, aunque tardía, había llegado para poner las cosas en su lugar, demostrando que no hay poder ni dinero que puedan acallar la verdad. Ricardo, el amigo leal, se despidió de Elena y don Alejandro, satisfecho de haber cumplido su promesa a Laura. La historia de Laura y Miguelito será contada en todo el mundo, Elena. Su legado de amor y fe inspirará a muchos, dijo, con una sonrisa genuina. Elena le agradeció con el alma, consciente de que sin su ayuda, la verdad quizás nunca habría visto la luz. La conexión de amistad, la lealtad inquebrantable, habían sido pilares fundamentales en esta batalla, demostrando que los lazos humanos, el amor y la honestidad
son las verdaderas riquezas, más valiosas que cualquier fortuna o herencia. Don Alejandro, con una sonrisa, miró a Elena. Siempre fuiste más que una empleada, Elena. Fuiste la guardiana de la verdad de mi hija, la protectora de mi nieto. Ahora serás una parte fundamental de esta familia, de nuestro futuro. Elena, con los ojos empañados por la emoción, asintió. La dignidad que siempre había mantenido, incluso en la adversidad, era ahora recompensada con el reconocimiento y el amor. La fe de un niño había sanado el alma más herida, y la verdad finalmente revelada había unido a una familia, sentando las bases para un nuevo comienzo, un legado de amor que trascendería el tiempo y las adversidades. El aire en la mansión del valle se sentía más ligero. Los tapices persas y los muebles de ébano, que antes reflejaban una riqueza fría y solitaria, ahora parecían brillar con una luz diferente, una luz de calidez y esperanza. El imperio del valle, que había estado a punto de colapsar bajo el peso de las intrigas, se levantaba de nuevo, más fuerte que nunca, sostenido no por la fortuna, sino por los pilares inquebrantables del amor, la verdad y la justicia. Miguelito, el pequeño niño de 7 años, había curado el alma de un millonario y revelado la verdad más profunda, transformando destinos y demostrando que la verdadera riqueza reside en el corazón, en la capacidad de amar y de creer en los milagros. Don Alejandro, aún sosteniendo a Miguelito en sus brazos y con la mano de Elena estrechada a la suya, sintió que el peso de años de soledad y arrepentimiento se disipaba en ese abrazo. Sus ojos, enrojecidos por las lágrimas, buscaron los de Elena, cargados de una profunda gratitud y una petición de perdón silenciosa, sin palabras. «Perdóname, Elena», logró balbucear, su voz aún quebrada por la emoción, pero ahora con una sinceridad abrumadora. «Perdóname por mi ceguera, por mis prejuicios, por haber dudado de tu honor y haber permitido que ese miserable te humillara de esa manera tan cruel. Nunca, nunca más volveré a cometer un error tan atroz». Elena, con sus propias lágrimas rodando por las mejillas, asintió, sintiendo que la verdad finalmente la había liberado de la pesada carga que había llevado por tanto tiempo. Una carga que ahora se disolvía en la calidez de ese momento tan anhelado. Elena, con la voz ahogada por la emoción, respondió a don Alejandro, sus palabras resonando con una mezcla de alivio y una dignidad inquebrantable que siempre la había caracterizado. «No hay nada que perdonar, señor Alejandro. Solo usted y yo sabemos lo que Laura nos pidió. Mi único objetivo siempre fue proteger a Miguelito, cumplir mi promesa a su hija y asegurarme de que su verdad fuera reconocida, que su amor no fuera en vano». La fortaleza de Elena en ese momento, su entereza a pesar de las humillaciones, conmovió profundamente al millonario, quien vio en ella no solo a la madre de su nieto, sino a una mujer de principios inquebrantables, alguien en quien podía confiar ciegamente para el futuro de su familia y de su legado, un pilar de honestidad. Miguelito, ajeno a la complejidad del drama adulto, pero sintiendo la profunda emoción de su abuelo y de su madre, levantó su rostro puro y lleno de luz. «Siempre supe que el amor ganaría, abuelito», dijo con su voz dulce, una afirmación que caló hondo en el corazón de don Alejandro, recordándole la fe inquebrantable que había sido el motor de su propia sanación y la chispa que había encendido su esperanza. La inocencia del niño era un bálsamo para las heridas del pasado, una promesa de que, a partir de ese día, el amor y la verdad serían los pilares fundamentales de la mansión del valle, un hogar que, por fin, encontraba su verdadera esencia y propósito. Don Alejandro, con un suspiro profundo, se irguió en su silla de ruedas, su figura majestuosa ahora imbuida de una nueva determinación. La revelación había sido un golpe brutal, sí, pero también una liberación inmensa, una segunda oportunidad para enmendar sus errores. «Tenemos mucho que hacer, Elena», dijo, su voz con un nuevo propósito y una claridad que no había tenido en años. «Hay que reparar el pasado, construir un legado de amor y compasión digno de Laura y de nuestro Miguelito. Este imperio no será solo de fortuna, sino de propósito, de esperanza, de justicia para aquellos que más lo necesitan, aquellos que, como tú y mi nieto, han sido silenciados y humillados por el poder y la avaricia, y ahora es mi deber levantar sus voces». Mientras tanto, Rodrigo, el otrora orgulloso heredero, yacía en el suelo.
su rostro lívido, sus ojos inyectados de furia y humillación. Su sueño de poder y riqueza se había hecho añicos en cuestión de minutos, destrozado por la verdad innegable que había intentado silenciar con tanta vileza. Los periodistas, antes ávidos de sus intrigas, ahora lo acosaban con preguntas punzantes, sus flashes implacables capturando su derrota pública. «Tío, por favor», suplicó, intentando aferrarse a un hilo de esperanza. «No puedes hacerme esto. Soy tu sobrino, tu sangre». Pero sus palabras se perdieron en el torbellino de la humillación, un eco patético de su ambición desmedida. Don Alejandro lo miró con una frialdad que helaba la sangre, una mirada que no admitía apelaciones. «Fuiste mi sangre, Rodrigo, pero la has manchado con tu ambición y tu crueldad. Miguelito es mi sangre, mi legado, el futuro de esta familia. Tú no eres nada para mí, solo una sombra de lo que pude haber apreciado». Las palabras de don Alejandro fueron un golpe devastador, una sentencia final que lo dejó sin aliento, su rostro cubierto de lágrimas de rabia y humillación. Rodrigo, humillado y derrotado, se desplomó de nuevo en el suelo. Su visión de un imperio se desvanecía, reemplazada por la imagen del niño que había salvado el alma de su tío y restaurado la justicia. El abogado de Rodrigo intentó impugnar la validez del video, la grabación, antigua, alegando falsificación, pero la combinación del diario original de Laura, los testimonios recabados por Ricardo en el pequeño pueblo donde nació Miguelito y la confesión pública de don Alejandro eran pruebas irrefutables. La verdad era innegable, la evidencia contundente. Rodrigo, desheredado y humillado, se enfrentaría ahora a la justicia por sus acciones, su nombre arrastrado por el fango, su futuro incierto. La codicia lo había llevado a su propia destrucción, y la justicia, aunque tardía, había llegado para poner las cosas en su lugar, demostrando que no hay poder ni dinero que puedan acallar la verdad, por más que se intente manipular. «Escuchen todos», continuó don Alejandro, su voz potente y clara resonando en la sala. «La Fundación Miguelito, que hoy iba a anunciar, ahora llevará también el nombre de mi amada hija, Fundación Laura y Miguelito del Valle. Su propósito será honrar la memoria de Laura y el espíritu puro de mi nieto, apoyando a niños que, como él, traen esperanza a un mundo que a veces olvida la bondad. Elena, su madre, será la directora de esta fundación, porque ella ha demostrado la lealtad, la dignidad y el amor incondicional que se necesitan para este noble propósito». La noticia fue recibida con ovaciones y aplausos, la justicia no solo llegando para Miguelito, sino también para Elena, reconociendo su valor y su entereza. Elena, con los ojos empañados por la emoción, asintió, su corazón desbordado de gratitud. La dignidad que siempre había mantenido, incluso en la adversidad, era ahora recompensada con el reconocimiento y el amor. La promesa a Laura estaba cumplida, el peso de su secreto liberado. La fe de un niño había sanado el alma más herida, y la verdad, finalmente revelada, había unido a una familia, sentando las bases para un nuevo comienzo, un legado de amor que trascendería el tiempo y las adversidades. El amor incondicional y la fuerza de la verdad se erigían como los verdaderos cimientos de la fortuna del valle, más valiosos que cualquier gema o riqueza material. Ricardo, el amigo leal de Laura, se despidió de Elena y don Alejandro, satisfecho de haber cumplido su promesa a su amiga. La historia de Laura y Miguelito será contada en todo el mundo, Elena. Su legado de amor y fe inspirará a muchos, dijo, con una sonrisa genuina. Elena le agradeció con el alma, consciente de que sin su ayuda, la verdad quizás nunca habría visto la luz. La conexión de amistad, la lealtad inquebrantable, habían sido pilares fundamentales en esta batalla, demostrando que los lazos humanos, el amor y la honestidad, son las verdaderas riquezas, más valiosas que cualquier fortuna o herencia. La justicia había prevalecido gracias a la unión de corazones nobles. Don Alejandro, con una sonrisa que iluminaba su rostro, miró a Elena. «Siempre fuiste más que una empleada, Elena. Fuiste la guardiana de la verdad de mi hija, la protectora de mi nieto. Ahora serás una parte fundamental de esta familia, de nuestro futuro, de este nuevo legado que juntos vamos a construir». La confianza en sus palabras era un tesoro, un regalo que Elena atesoraría para siempre.
Los tapices persas y los muebles de ébano, que antes reflejaban una riqueza fría y solitaria, ahora parecían brillar con una luz diferente, una luz de calidez y esperanza, el eco de risas y la promesa de un amor que había encontrado su camino a través de la oscuridad. El aire en la mansión del valle se sentía más ligero. El imperio del valle, que había estado a 1900, punto de colapsar bajo el peso de las intrigas, se levantaba de nuevo, más fuerte que nunca, sostenido no por la fortuna, sino por los pilares inquebrantables del amor, la verdad y la justicia. Miguelito, el pequeño niño de 7 años, había curado el alma de un millonario y revelado la verdad más profunda, transformando destinos y demostrando que la verdadera riqueza reside en el corazón, en la capacidad de amar y de creer en los milagros, una lección que don Alejandro había aprendido de la manera más dolorosa, pero también la más hermosa y redentora. Epílogo. 5 años después, el vasto imperio del valle era un testimonio vivo de la transformación que el amor y la justicia habían obrado. La mansión, renombrada por don Alejandro como la Casa de la Esperanza del Valle, era un centro de actividad y compasión. Sus opulentos salones, antes silenciosos y fríos, ahora resonaban con la risa de niños y el bullicio de reuniones benéficas. Don Alejandro, aunque un poco más anciano, irradiaba una paz y una vitalidad que nadie hubiera imaginado posible. Su silla de ruedas era más un accesorio que una necesidad, y su mirada, antaño velada por el dolor, ahora brillaba con la sabiduría de quien ha encontrado el verdadero sentido de la vida, un legado más allá del oro. La Fundación Laura y Miguelito del Valle, bajo la incansable dirección de Elena, había florecido de manera espectacular. Lo que comenzó como un sueño, ahora era una realidad tangible y conmovedora. 5. Modernos hospitales infantiles, equipados con la última tecnología médica y un personal dedicado, se erigían en las zonas más desfavorecidas de Latinoamérica. Uno en la Ciudad de México, otro en la Sierra de Oaxaca, uno en los barrios pobres de Bogotá, otro en las favelas de Río de Janeiro y el último en las afueras de Lima. Estos centros, verdaderos faros de esperanza, salvaban miles de vidas cada año, ofreciendo atención médica gratuita y de calidad a niños con enfermedades crónicas, muchos de 1900, los cuales, como Miguelito, habían encontrado una razón para creer en la vida. Miguelito, ahora un jovencito de 12 años, conservaba la misma pureza en sus ojos, pero su espíritu se había fortalecido con el amor y el propósito. No era el heredero o el niño milagro, sino el corazón palpitante de la fundación, un símbolo viviente de la compasión. Visitaba los hospitales, conversaba con los niños, les leía cuentos, y su presencia, su historia, era una inspiración constante para todos. Su fe, inquebrantable, seguía siendo su brújula, guiando no solo su vida, sino la de toda la familia del Valle, que había aprendido que la verdadera grandeza no residía en la acumulación de riquezas, sino en la generosidad del espíritu y el servicio a los demás. Elena, la ex enfermera y empleada doméstica, se había transformado en una líder respetada, una mujer influyente cuya voz resonaba en foros internacionales, abogando por los derechos de los niños y la justicia social. Su rostro, antes marcado por el cansancio y la preocupación, ahora irradiaba una serena fortaleza y una profunda satisfacción. Su vida, que había comenzado con humillaciones y sacrificios, era ahora un testimonio del poder de la dignidad y la perseverancia. Había demostrado que el amor de una madre y la fe de un niño podían no solo mover montañas, sino construir un legado de esperanza que trascendía las fronteras y el tiempo. Un verdadero cambio. Don Alejandro, en sus últimos años, observaba todo con una profunda gratitud. Ver a Miguelito crecer, a Elena liderar con tanta pasión, y a los hospitales salvar vidas, era la mayor fortuna que jamás había podido imaginar. Había encontrado la cura que tanto anhelaba, no en un medicamento, sino en la redención de su alma, en el amor de su nieto, y en la verdad que lo liberó. Su legado no sería solo su vasto imperio, sino la Fundación Laura y Miguelito del Valle, un monumento a la compasión, a la fe y a la justicia, una prueba irrefutable de que la verdadera riqueza del ser humano se mide en la capacidad de amar y de servir a los demás, un final más allá de cualquier cuento de hadas.
Rodrigo del Valle, por su parte, había perdido todo. Desheredado, su nombre manchado por el escándalo, terminó sus días en la oscuridad, un recordatorio sombrío de las consecuencias de la ambición desmedida. Nadie en la mansión del Valle, ni en la sociedad, lo recordaba con cariño, solo como un eco de un pasado que la familia había superado con dignidad y valentía. Su historia se convirtió en una advertencia, un contraste brutal con la luz que ahora reinaba en la Casa de la Esperanza del Valle, demostrando que la verdad y la bondad, por humildes que parezcan, siempre triunfan sobre la oscuridad y la mentira. La imagen final, que se proyectaba en la mente de todos, era la de una placa conmemorativa en la entrada del primer hospital infantil de la Fundación, bajo un sol brillante, con la inscripción Fundación Laura y Miguelito del Valle. La fe de un niño puede sanar el alma más herida y revelar la verdad más profunda. Que la compasión, la fe y la justicia sean nuestra verdadera riqueza. Este símbolo fuerte representaba el legado de una historia que comenzó con un lamento, pero que terminó con un canto de esperanza, uniendo a una familia y transformando vidas, demostrando que los milagros existen cuando el corazón se abre a la bondad y a la verdad.